Hola, buenas tardes. Voy a esperar unos minutitos para que se pueda conectar la gente y empiezo cuando, pues eso, hay dos o así más o menos. Vale, veo que ya son San y dos. Como esto se va a quedar grabado, pues bueno, siempre pueden ver la parte inicial si se la han saltado. Bueno, primero de todo, me voy a presentar. Yo soy Ignacio Carvarrejón, o también me llaman Nacho, y soy el technical leader de uno de los proyectos de Eleven Patch. Luego contaré un poquito de qué trata Eleven Patch, más que nada para que sepáis un poco el ámbito en el que nos movemos, pero bueno, tampoco quiero ser muy pesado con esto y es más para que sepáis un poco en qué entorno nos movemos. También quiero comentar que, bueno, de momento no voy a estar echando mucho ojo al chat, pero bueno, luego cuando termine un poco la sesión lo miraré. La idea es que si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues la vais poniendo en el chat y luego más tarde, pues cuando ya termine, pues lo contestaré. No obstante, si por lo que sea queréis hacer una pregunta que esté fuera un poco de esta charla y demás, pues no tengo ningún problema tampoco en contestarla, o sea que se podría poner también, imagino que por aquí. Vale, pues nada, comentar que yo llevo pues aproximadamente unos 11 años de experiencia en desarrollo de software y por tanto pues la charla va a ir principalmente vinculada a esto. Eh, yo creo que va más encauzada a gente que está empezando con los estudios de algo relacionado con el desarrollo, o bien que estén terminando la carrera, o vamos, gente que no tenga mucha experiencia, porque lo que voy a comentar principalmente son cosas que se deberían hacer en casi todas las empresas, o se hacen en casi todas las empresas, pero bueno, también es un poco de saber pues mi experiencia y cosas que también pueden ser útiles pues eso, a la gente que está empezando a entrar en este mundo. Entonces, como decía, lo primero que voy a explicar es un poco qué es Eleven Patch. Como ya digo, no quiero dar mucho la chapa con esto. Y bueno, principalmente Eleven Patch es una compañía de ciberseguridad de Telefónica. Y bueno, más o menos a día de hoy, pues seremos alrededor de 1.000 profesionales o una cosa así. Y bueno, la verdad es que ha tenido bastante crecimiento porque, bueno, como al ser tema de ciberseguridad, es un sector que está en crecimiento constante.
prácticamente cada año casi crecemos un 20%, una cosa así, y en pocos años yo creo que estaremos en alrededor de los 2.000. Y bueno, de hecho yo empecé en Irenpatch hace 5 años y perfectamente el tamaño de la empresa ahora es 4 veces mayor, si no más. Entonces, lo que hacemos aquí principalmente son productos y servicios tecnológicos vinculados un poco en el ámbito de la ciberseguridad y, pues bueno, son desarrollos propios principalmente, aunque también se integra con productos de terceros y pues también digamos que se venden, digamos, ese tipo de productos. Y bueno, pues también aparte de eso, pues se colabora ahí con centros y universidades para realizar investigaciones. También se contribuye con todo el ámbito de la comunidad de ciberseguridad para realizar análisis y demás. A ver, es un sector que realmente, digamos que es muy global, bueno, que si tienes problemas en este sentido, que si no haces bien las cosas a nivel de seguridad y digamos que luego pues se suele haber ataques y todo este tipo de cosas, pues hay mucha colaboración entre empresas, entre organismos y demás, porque bueno, es un tema muy importante, cada vez tiene más relevancia y vamos, digamos que va a ir a más por eso, porque toda la tecnología va encaminada hacia Internet, ya también existen cosas como Internet de las cosas, Big Data y demás. Esto es muy peligroso pues, si no se cuida bien y por eso es un sector que va a estar en crecimiento y con mucho auge. Prácticamente yo no sé hasta cuándo vamos. Eh, bueno, y también por comentar un poco lo que es la parte un poco más de desarrollo ya dentro de Eleven Pads, seremos alrededor de 250 personas las que estemos dedicadas exclusivamente a lo que es el desarrollo puro y duro. Y bueno, lo mismo que lo anterior, o sea, está también en crecimiento y bueno, que poco a poco pues vamos sumando gente a este proyecto, vamos. Y también comentar, pues eso, que yo estoy dentro del desarrollo más orientado a aplicaciones web y bueno, es más que nada para que sepáis el ámbito un poco más claro de un poco de lo que hacemos y qué es lo que estoy yo metido. Y nada, ya con esto, yo lo que voy a comentar en la charla principalmente es un poco la metodología de trabajo que seguimos en Eleven y un poco pues los roles que hay, la metodología de trabajo y demás. Y luego también quiero hacer hincapié un poco pues la gente eso, como he comentado, pues la gente que va a hacer prácticas en empresa o que la situación un poco actual del sector, un poco de experiencia en esos primeros años, sobre todo para que le pueda ser de utilidad pues, a esa gente que no tiene tanta experiencia y bueno, pues explicaré un poco pues, todo esto y también pues colaboraciones que hemos tenido con universidades, con el Instituto Tecnológico de Telefónica, etcétera. Entonces ya pues voy a entrar un poco ya en chicha y lo primero que voy a comentar es los roles de los equipos de desarrollo. Eh, bueno, más o menos creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 roles más o menos los que hay referidos un poco en un proyecto de desarrollo. Primero voy a empezar con producto, que realmente la misma palabra lo define, pero bueno, es los que están encargados de describir lo que son las funcionalidades que se van a realizar, todo lo que tiene que incluir el producto en los próximos meses, años, etcétera. Y bueno, pues aparte de eso, pues también tiene una serie de demostraciones con clientes o también hablar con los clientes en pro para, digamos, evolucionar lo que es el producto y es un poco el que toma ese tipo de decisiones de qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Luego, aparte también de esto, pues está la figura del project manager, que dentro de casi todas las empresas pues suele ser una persona que está un poco dividida entre diferentes proyectos. No suele ser alguien que está solo directamente en un proyecto. Y bueno, sus funciones realmente son las de planificar, gestionar, organizar un poco toda la parte de lo que es el proyecto. Como también está, digamos, en diferentes proyectos, pues lo bueno que tiene es que es una persona que tiene mucho conocimiento con el resto de productos y, por tanto, pues sinergias que pueden acontecer entre diferentes productos, porque estamos haciendo las mismas cosas o que digamos que hay cosas que podrían converger en un producto diferente y que abstraernos un poco en ese sentido. Pues bueno, es una persona que nos ayuda mucho en eso y sobre todo pues planificar todo lo que ya tiene que ver un poco más con la metodología de trabajo y demás. Vale, luego está el desarrollador, que bueno, un desarrollo, bueno, si ya es desarrollo de software sin desarrolladores no eres nadie, vamos.
Entonces, pues esto yo creo que tampoco entra dentro de la aplicación, porque es una cosa que yo creo que los que estéis en esta charla probablemente ya lo conozcáis todos. Y bueno, por comentar un poco, nosotros, al ser una empresa de ciberseguridad, pues lo primero que tenemos en cuenta es el tema de seguridad, es lo primero que se tiene que tener en cuenta. Y por tanto, todos los desarrollos que hacemos, pues los hacemos pensando primero en la seguridad y luego ya pues en lo venidero. Porque bueno, esto es un fleco que también poco a poco yo creo que se va teniendo conciencia en las empresas y demás, por las cosas también, las noticias que van apareciendo y porque luego puede ocurrir cosas que tengan graves consecuencias y por tanto yo creo que ya se van teniendo un poco más en cuenta, pero bueno, va costando un poco entrar en ese mundo. Y comentar también que los desarrolladores, sobre todo en IDM Patch, pues también son los encargados de hacer test unitarios, que lo que sirven es pues test que prueban lo que es la lógica de la aplicación. Es decir, todo lo que tiene que hacer funcionar, pues eso es lo que se prueba, pero ya más a nivel un poco más de código, vamos. Luego, esto lo he explicado un poco porque luego quiero hablar un poco de continuous delivery, deployment y demás, y viene bastante al uso, vamos. Vale, otro de los roles importantes es el de QA, que es Quality Assurance. Y bueno, son las personas encargadas un poco en lo que es las pruebas del end-to-end, de lo que es la interfaz. Eh, Esto ya depende un poco más de las empresas. O sea, las grandes, yo creo que todas las empresas grandes tienen un departamento de QA. Las pequeñas quizás es lo que más, debido a que no tampoco tienen tanto personal, pues igual no pecan un poco y digamos que no tienen personas dedicadas a esto. Pero bueno, dentro de nuestro equipo y de los equipos de IBM Patch se encargan de lo que es el automatismo de pruebas, eso, de pruebas que tienen que cumplirse dentro de la interfaz. Entonces, bien es cierto que hay veces que igual por circunstancias de tiempo o porque igual es demasiado complejo inicialmente o demás, que hacen pruebas manuales, pero es el mínimo de los casos y yo creo que es una mala práctica en ese sentido porque realmente los graves problemas que suele tener un desarrollador suele ser que ellos prueban la funcionalidad en sí que se ha desarrollado para ese caso en concreto, pero lo que puede impactar de que puede que tenga fallos se deja un poco de lado y ahí es donde todas las pruebas automáticas donde entran en juego, porque cuanto antes sepamos que ha habido un error ahí, pues antes lo vamos a ver y demás. Y bueno, es muy importante por lo que digo, porque no solo que detecte los errores lo antes posible, sino que el producto salga con los mínimos errores posibles, por lo que ello puede suponer que pues, la confianza del cliente sea mayor, etcétera. Vale, luego hay un segundo grupo, otro grupo que se llama el SRE, Site Reliability Engineering. Digamos que es un poco una evolución del DevOps, no evolución, es más una implementación, por decirlo de alguna forma, de que, pues una serie de reglas, pero bueno, por comentar un poco lo que se encargan ellos son mejoras en mejorar el rendimiento y la eficiencia operativa. Es decir, todo lo que tenga que ver un poco con automatismos y demás, para que todo sea más fácil a nivel no solo de despliegues, sino de construir de la construcción de los paquetes o incluso pues de automatizar un poco la parte de pruebas, etcétera. Es decir, es un poco esas personas que están encargadas ahí un poco más de la parte operativa. Pero bueno, se llaman DevOps también por eso, porque entre sus funciones también es la de programar más que nada el tema de los automatismos. Esto también es una figura que si no estás en una mediana gran empresa tampoco te sueles encontrar o puedes encontrarte, digamos, en las pequeñas, pero claro, ya es un poco una tarea más distribuida porque, bueno, todo este tipo de cosas ya sí que hay muchos equipos dedicados y, bueno, realmente necesitas personas solo exclusivamente para este tipo de tareas que en grandes equipos pues sí que te puedes permitir, pero si tienes un equipo pequeño y no tienes más proyectos, pues está claro que no, que es complicado que puedas asumir. Vale, otro de los roles está el Technical Leader, que es la figura que ostento yo ahora mismo en uno de los equipos. Y al fin y al cabo, pues como bien un poco dice la palabra, es el líder técnico, que al fin y al cabo pues es un poco el supervisor de la parte tecnológica, pues que está un poco ahí, bueno, viendo un poco cómo se hacen las cosas y digamos un poco de apoyo. Es un poco, pues eso, la figura de más organizativa a nivel más técnico. Y bueno, yo en principio y casi todos los technical leaders pues vienen un poco más de la parte de desarrollo puro y duro. Y ya por último, uno de los otros roles un poco más transversales, como digo yo,
que digamos que también están que trabajan para diferentes productos, que no son personas que están generalmente en un equipo exclusivamente, son las de User Experience, que bueno, que lo que hacen es pues diseñar lo que son las pantallas que luego se van a ver en la aplicación. Pues no solo para que sean más bonitas, sino que además que tengan un aspecto más actual y más, pues eso, más usable también incluso. Y pues son un poco encargados de también ver dónde deben de estar las cosas ubicadas para que sean más útiles, para que sean más accesibles, para que sean, al fin y al cabo, pues más, para que sea una aplicación más útil de cara a los usuarios, que al final son los clientes de las aplicaciones. Y bueno, ya comentando un poco de los roles, voy a entrar en la parte de metodología de trabajo y aquí pues va a ir bastante relacionado con lo otro. Por lo tanto, si luego no os aclaráis un poco de las cosas, pues como digo, ya contestaré también a esa serie de preguntas. Bien, yo creo que de un tiempo atrás, no sé ahora mismo cuántos años, pero prácticamente todas las empresas están con la metodología de tipo Agile, en particular Scrum. Y bueno, ya también pues, depende de las empresas, pues, o empresas, incluso proyectos, lo que es esta metodología de trabajo se adapta un poco a las necesidades, porque realmente son como una serie de pautas, pero no quiere decir que tú tengas que ir a rajatabla a eso, porque para cada producto igual hay cosas que sí que son útiles, hay cosas que no son tan útiles, y bueno, al final se adapta un poco a las necesidades y bueno, puede ser que varíe también. De hecho, en Eleven Path, pues tenemos proyectos que este tipo de metodología pues varía un poco entre los equipos, pero bueno, lo que son las bases más importantes se tratan como igual. Y bueno, esto realmente pues lo que nos permite un poco, como dice la misma palabra Agile, es que seamos ágiles, que seamos reactivos a cambios, que digamos que se puedan implementar cosas que se piden, no en último momento, porque bueno, también siempre se reserva tiempo para este tipo de cambios, pero bueno, que seamos reactivos, que sean versiones con un tiempo de desarrollo no lo más corto posible, para que digamos que incluso pues, las funcionalidades tengan menos problemas, digamos que los clientes perciban digamos que hay cambios constantemente y demás. Entonces, digamos que viene un poco a que seamos eso, más rápidos en ese sentido. Y aquí pues va en contraposición a lo que era la metodología un poco más de antaño, que ya era referida pues que se escribía un documento grande con las cosas que se necesitaban, digamos que eso quedaba para que iba a misa, vamos, y que con eso pues eso, digamos que se desarrollaban esas funcionalidades de ese documento y no se salían un poco de ese dedo y luego los problemas que solían acontecer es que pues igual no se han hecho las cosas como debían, etcétera. Entonces, el Agile viene un poco a suplir esas carencias, que vaya a ser un poco todo más fluido y, bueno, más reactivo, por decirlo de alguna forma. Dentro de lo que es Scrum, ahora voy a comentar un poco una serie de conceptos que son los que van incluidos. Yo creo que esto incluso también pues podría ser una charla perfectamente y no solo de una hora, porque de esto hay libros y libros y puedes leer todo lo que quieras, vamos, y tiene bastante extensión. Pero bueno, voy a comentar un poco por encima para que sepáis un poco cómo van ligadas un poco las cosas y así también que lo tengáis un poco claro. Entonces, lo que viene en Scrum es que se divide en lo que son las versiones en sprints. Un sprint viene a ser una unidad temporal en la que se define pues, una serie de tareas que se tienen que realizar. Entonces, según los proyectos, como también digo, suele ser una duración entre una semana a 2 semanas en el que pues, defines una serie de tareas o issues que tienen que resolverse pues, en ese sprint y que tú dices pues, que vas a completar en ese sentido. Luego, esto que hablo de issues, dentro de Eleven Path, pues lo que definimos son 3 tipos de issues, de tareas, por decirlo de alguna forma. Son, bueno, más fundamentales. Luego también es cierto que sí que hay otro tipo de issues, pero bueno, los más importantes son los de tipo feature, que vienen a ser, pues, principalmente funcionalidades más grandes, que son más módulos, que también se describen muy poquito, que luego esto viene desgranado en lo que se llaman user stories, que son principalmente de un máximo de 3, digamos, cumplimientos que se tienen que hacer, que son lo que luego realmente las personas de QA, pues digamos que tienen que implementar. Y por decir un ejemplo, pues igual pues tenemos que decir pues que la user story podría ser loguearme en una aplicación, ir a dar a este botón y apretar y digamos que esto hará un proceso que me va a crear no sé qué, no sé cuántos.
pues bueno, eso será una user story que tendrá un given when then y digamos, bueno, sí, exacto, y que digamos que tú tienes, y que eso es lo que hará, provocará es que tú tengas que comprobar que luego el funcionamiento va correcto. Luego otro tipo de issue pues es el bug, que tampoco necesita mucha descripción en sí, que al fin y al cabo pues son fallos que se han detectado tanto de QA, desarrollo o clientes que nos hayan notificado y bueno, que al final tienen que estar resueltos. Y en cuanto también al tema de issues, pues luego también un ciclo de vida de lo que es su gestión y bueno, que hay diferentes estados, pues como que son pues nuevo que no se ha empezado, en progreso, que es cuando ya digamos que el desarrollador ha cogido esa tarea y que la está implementando, el code review, que luego lo explicaré un poquito más, que al fin y al cabo es un poco que ya el desarrollador ha dicho, bien, esto ya está, lo paso a code review, alguien que lo revise y que me diga que si está ok, pues bueno, va a pasar al siguiente estado, que es el de resuelto, y de resuelto a cerrado, que ya es cuando QA, digamos, que da su ok y que ve que ya todo está cumpliendo y que todas esas tareas pues, se está haciendo de forma correcta. También comentar un poco cómo se gestiona esto. Hay múltiples aplicaciones. Yo creo que las más famosas, pues Jira, Trello, Redmine, etcétera, que te permiten pues, gestionar todo este tipo de cosas. Luego también GitHub creo que también tiene su tema de tareas, aunque son un poco más simples, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, al fin y al cabo es etiquetar todo este tipo de trabajo que tienes que hacer, dividirlo en los sprints y que digamos que tienen que salir pues luego que van agrupadas en versiones. Por tanto, una versión, al fin y al cabo, lo que tiene es pues un conjunto de sprints y ya con eso pues es cuando se da finalizada, digamos, la versión. Vale, otro de los conceptos dentro de Scrum está el del IL, que se llama Iteration Load, que lo que viene a ser un poco es la carga de issues, digamos, de una semana a otra. Cuando se termina un sprint, lo que se tiene que hacer es una reunión en la que todos los roles que he explicado antes están dentro de esta reunión y lo que se hace es pues, explicar un poco las problemáticas que han podido haber la semana anterior y qué cosas fecos que igual son interesantes comentar, qué se va a hacer en la semana siguiente y, sobre todo, pues dudas que se puedan tener para comentarlas todo el equipo y para que todo el equipo esté un poco en línea, que sepa lo que se está haciendo y por dónde están ocurriendo los problemas y qué es lo que se va a hacer. Y luego también hay otros conceptos que son las dailies, bueno, que dentro de aquí de Scrum, bueno, también en proyectos pues también se hacen, no se hacen, etcétera, que vienen a ser reuniones muy cortitas. Bueno, no lo he dicho, pero las ILs se intentan que sean de una hora como máximo. Todo esto de Agile y demás, se intenta que las reuniones sean lo más cortas posibles, lo menos posibles, para que todo sea más efectivo y que no estemos plagados de reuniones que luego nos quiten tiempo para hacer lo que es más importante luego. Y las daily, pues eso, son reuniones diarias, como dice bien un poco la palabra, que suelen ser de 5 o 10 minutos, no se quiere que lleve más tiempo para explicar un poco problemáticas que se han tenido la semana anterior, bueno, la semana no, el día anterior, y bueno, pues cosas que se pueden comentar con el equipo y que por si alguien puede haber algo un poco más, darle un poco un enfoque diferente o salir con algo que pueda mejorar un poco lo que se está haciendo. Y bueno, con un poco esta metodología de trabajo, voy a comentar también la parte un poco más dentro del repositorio de código, que bueno, se puede trabajar con GitHub, con Bitbucket, etcétera, que al fin y al cabo lo que también bueno, nosotros trabajamos con Git, Git va a nivel de ramas, también de Git pueden haber libros y libros para explicar un poco cómo funciona esto, pero al fin y al cabo, pues cuando se coge uno de estos issues que he explicado, lo que se hace es abrir una rama, cuando se completa se sube el código, bueno, el código lo puedes ir subiendo, mejor dicho, lo que pasa es que ya hay un momento que dices, abro una pull request, que lo que viene a ser es, esto ya lo he completado, que me lo revise alguien. Y que me lo revise alguien no solo es manual, que digamos que es también una muy buena práctica, sino que también, pues cuando se sube este código, se verifica. Hay aplicaciones que también te ayudan un poco a verificar que ese código está correcto y pues nosotros en concreto pues tenemos temas de seguridad, como puede ser me saldrá ahora mismo, un key one, por ejemplo, que te verifica que el código no hayas metido la pata en temas de seguridad o incluso temas de dependencia que sean obsoletas y demás y que se hayan recogido vulnerabilidades y demás. Y luego, por ejemplo, también están otros más conocidos como pueden ser un sonar, que un sonar es un evaluador también del código, que lo que ya evalúa es un poco más a nivel de buenas prácticas. Sí es cierto que tiene cosas de seguridad, pero bueno, su ámbito más aplicado
es a nivel de pues, que estén las cosas hechas pues, conforme a las buenas prácticas que se proponen dentro del desarrollo del software. Y bueno, cuando se sube este código, pues lo que se hace es, se pasan estos automatismos. Si estos automatismos ya te dicen que ya están mal, pues te echan para atrás esta pull request, por lo tanto el desarrollador tiene que volver a rehacer esos cambios, a hacer esos cambios. Y bueno, pues es un ciclo continuo hasta que digamos que se pasa eso. Una vez se pasa eso, ya pasas a la parte más de evaluación manual, que en nuestros equipos pues también suele haber pues una o dos personas que evalúan ese código y que yo creo que esto es súper importante porque no solo vas a ver cosas que las máquinas no van a detectar, porque igual puedes ver que igual te ha faltado una funcionalidad que realizar o algún error que no controlan ese tipo de cosas, o cosas que digamos que de formateo ya un poco más de estilo, un poco de que se siguen. Pero vamos, yo esto lo veo fundamental porque es una de las formas en las que más se va a aprender, porque vas a ver los fallos que vas a tener. Incluso, pues, también se suele sugerir, pues, que igual esto lo podrías haber hecho de esta forma para que mejores el rendimiento, o igual de esta forma porque es te reduces mucho más las líneas de código y queda más claro. Es decir, al fin y al cabo es colaboración entre el equipo, que todo este conocimiento, digamos que vaya difundiéndose entre los equipos. Y yo creo que esto ya digo que es fundamental y sobre todo con gente que conoce y que tiene experiencia, porque es para que vas a aprender constantemente y creo que es una de las formas más lucrativas en cuanto a lo que es en la enseñanza, vamos. Y bueno, ya dentro de esto, cuando ya se pasan las pruebas y demás, también entra en juego por lo que es la parte de los automatismos que han desarrollado los de SRE, los de DevOps, que es la parte del Continuous Delivery o Continuous Deployment. Esto también, hay algunos proyectos que están más avanzados, otros que están menos. Es una cosa a la que todo el mundo querría llegar, porque digamos que ya es el último paso en que cuando se sube una cosa está preparada y está lista para poder desplegarse. Y bueno, la diferencia entre Continuous Delivery y Deployment principalmente es que Delivery es que todo lo que yo tengo en la rama master, que es la principal, quiere decir que ya han pasado, o sea, que todo lo que se mezcla ahí está correcto, que están las pruebas tanto nuestras de desarrollo como las pruebas de QA, como, vamos, está todo tipo de pruebas y que todo está correcto y por tanto lo que nos permite eso es que el código esté limpio para que en cualquier momento nosotros podamos desplegar en cualquier entorno que no, teóricamente, no va a poder haber errores. En cambio, el deployment, pues va un poco, es un paso extra a esto, que es que lo que también nos permite es que que se despliega automáticamente los cambios de máster cuando se mezclan los cambios. Entonces yo creo que ya esto se aplica bastante menos porque realmente es muy versátil también, perdón, es muy potente, pero bueno, realmente puede tener algún problemilla, pero al fin y al cabo los equipos de desarrollo suelen querer tener un poco más controlado y desplegar cuando ellos quieran. Y bueno, también en este sentido, pues está el tema, como digo, de los automatismos también de pruebas unitarias, que cuando se sube una parte de todo el código, pues digamos que se prueban todos los test unitarios para ver que está bien. Es cierto que, bueno, los test unitarios pueden durar mucho incluso, y también hay equipos que han desarrollado que solo se lancen los test en los que pueden estar involucrados algo en relación, pues de un módulo en concreto, etcétera. Y una vez pasado esto, si está todo ok, pasa a la parte de los test de QA, que son los automatismos que se suelen realizar, pues también, pues, como digo, pues con Selenium y demás, que se lanzan automáticamente en algún entorno, que nosotros trabajamos con QA, pre-desarrollo, y dev y pro. Y bueno, pues ellos también tienen su entorno que se despliega y que se hacen todas estas pruebas. Si una vez ya todo esto está ok, pues bueno, se puede desplegar y nosotros también, ya digo que tenemos una especie de mix porque ahora actualmente lo que tenemos es que cada noche, sí o sí, pues si todo esto ciclo pues funciona correctamente, pues se despliega en un entorno en concreto para que se lancen todas las pruebas y vamos, y así tener detectados los errores lo antes posible para solventarlos, para que luego no haya problemas de saber de dónde ha salido esto y que digamos que es mucho más simple modificar algo que tienes más fresco que no algo que igual se descubre pues una semana después o etcétera. Y bueno, como he dicho antes, pues todo este tipo de automatismos, etcétera, roles y metodología, pues claro, al fin y al cabo
en función del número de personas que tengas vinculadas a los proyectos o que trabajen en una empresa, pues son más o son menos, porque no, como ya digo, no puedes tener una persona dedicada a todo el tema de automatismos cuando realmente son tres personas o en todo el proyecto de desarrollo. Entonces, pues bueno, siempre hay que intentar ser lo más automático posible, pero bueno, también pues aquí entran un poco en desventaja pues, las empresas más pequeñitas en ese sentido porque no tienen tanto personal como para poder tener en cuenta todo esto y tampoco, bueno, tiene sus pros y sus contras porque luego también la gente que está trabajando en empresas pequeñas pues suele ser más versátil porque toca muchos palos y en cambio en empresas más grandes pues suelen estar dedicadas más a un exclusivo a una parte más en particular. Y nada, yo creo que un poco de la metodología que trabajamos y demás, yo creo que ya con esto tengo suficiente. Y ahora voy a entrar un poco más en lo que es las prácticas, la situación actual y demás. Como bien sabréis, el sector en el que estamos, por suerte, tiene muy poca tasa de paro. Es un mundo que va más y al fin y al cabo, pues bueno, esa es la suerte que tenemos, como digo, y la verdad es que no suele haber tantos problemas a nivel de buscar trabajo en este sentido. Quizás yo creo que los años más duros son más duros, entre comillas, en este sentido, suelen ser los 2 primeros años, porque la mayoría de ofertas de trabajo suelen pedir 2 años de experiencia, hay algunas que tienen uno, pero generalmente lo mínimo que se suele pedir son 2 años de experiencia. Y aquí es donde entra un poco que las prácticas de empresa, que la gente haga prácticas en empresa. Esto yo creo que es muy, muy importante y sobre todo que las hagan en sitios en el que tú realmente aprendas de verdad y que aprendas cómo se hacen las cosas de verdad en empresas, pues eso, que se lo tomen más en serio. Y de hecho, por ejemplo, pues por comentar, yo suelo hacer bastantes entrevistas y las entrevistas que hago, pues diría que el 95% de las personas suelen estar trabajando ya en alguna otra empresa. Lo que quieren es pues que cambiar de trabajo por las razones que sea y los que realmente no están trabajando ya suele ser porque vienen de otro país y quieren volverse a España porque quieren trabajar allí o porque quieren cambiarse de ciudad o digamos que suele ser gente que también lleva poco también en el paro. Entonces, yo creo que es un sector que va a estar en auge. Hay mucha falta de profesionales, no solo en el desarrollo, sino que ya más en temas incluso de ciberseguridad, de Big Data y todo esto. Incluso falta mucha gente que conozca todos estos mundos y tiene que ir mucho más en este sentido. Vale. Ya hablando un poco de eso, voy a contar un poco mi experiencia en mi carrera, vamos. Como he dicho, yo llevo 11 años dedicado a este mundo y bueno, yo empecé más mi mundo laboral. Bueno, empecé con una beca de la universidad y además de eso también pues empecé a hacer unas prácticas en la empresa, que en esos tiempos las prácticas eran optativas, cosa que yo creo que bueno, ha cambiado ahora mismo y me parece muy bien porque yo creo que cambia mucho la película en cuanto a los estudios y cuando entras a trabajar en una empresa. Y en general, bueno, luego ya hice esas prácticas, me quedé ya en esa empresa y bueno, siempre me he dedicado un poco al mismo software porque realmente esta empresa vendió el producto y nosotros pasamos un poco a Telefónica en ese caso. Y compañeros y gente conocida y demás, la gran mayoría ha empezado con prácticas, casi todos, por no decir todos, y pues suelen empezar con prácticas no solo en entidades privadas, sino pues que las universidades también suelen tener sus institutos en el que se hacen desarrollos, que bueno, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero al fin y al cabo, bueno, luego también lo comentaré, o sea que no voy a entrar un poco ahora mismo en eso. Pero bueno, yo creo que sí que es muy importante hacer prácticas porque entras en un mundo diferente, te familiarizas un poco con lo que va a ser al final tu vida laboral y al fin y al cabo pues cambia un poquito las cosas. Lo que son los estudios son muy útiles y son obligatorios, diría yo, para dedicarte a esto, ya sea universidades, ciclos como puede ser el Instituto Tecnológico de Telefónica o otros tipos de ciclos, pero si quieres dedicarte a esto pues siempre tienes que pasar por ese nivel de estudios, pero vamos, que yo creo que tiene mucha importancia, vamos, todo esto. Y por comentar también un poco las diferencias entre universidades y ciclos, yo creo que las universidades, al ser también más años, de hecho, el primer año que yo hice, pues prácticamente eran todo matemáticas, y la universidad yo creo que se centra un poco más en metodologías, en rendimiento, en un poco más tareas organizativas,
digamos, a temas más de análisis que en otras cosas. Y en cambio los ciclos se centran más en la entrada laboral. O sea, yo creo que una persona de ciclo y una persona de universidad, posiblemente la persona de ciclo yo creo que entra más preparada para el mundo laboral porque suelen estar un poco más enfocados a lo que se está haciendo actualmente en las empresas. Y entonces, pues bueno, que digamos que están más preparados. Posiblemente a futuro, pues todas esas enseñanzas que la universidad te ha dado son muy importantes porque luego te permiten, digamos, que aprender todo mucho más rápido y, digamos, que tener una mente un poco más analítica, pero bueno, que digamos que hay una diferencia en cuanto a la metodología de estudio de eso. Y comentar también que nosotros hemos colaborado pues con gente de universidades, con gente, de hecho este año pues eso, también con el Instituto Tecnológico de Telefónica y también tenemos pensado pues seguir colaborando con ellos para pues digamos que pues tener gente de prácticas que ayuden pues a que ayudarse a que cojan también experiencia porque también nos ayuden a trabajar y también pues incluso dentro de DMPatch pues como he dicho hay mucho crecimiento, incluso pues hay gente que si consideramos que es buena y demás pues también tenemos nuestras propias becas que son las llamadas Talentum, que de hecho hubo una sesión hace bien poco de eso. Y también, pues eso, de hecho nuestros equipos se quiere que casi todos los equipos tengan al menos una persona en cuanto a prácticas en este sentido. Y bueno, pues comentar eso. Y la verdad es que los ciclos y eso, pues ahora hay mucha demanda y va a tener mucho demanda online sobre todo, y más con el tema del coronavirus y demás. Y de hecho creo que las universidades se están planteando que haya un 90% de online y demás, sobre todo el primer semestre, pues por este tema. Entonces creo que va a haber también bastante auge en este sentido. Porque bueno, además también el trabajo en remoto, también gracias a lo que tenemos nosotros, es bastante posible. A mí me gusta así que relacionar con las personas porque también vas aprendiendo, también estás en contacto y demás. Pero bueno, el trabajo en remoto dentro de nuestro mundo está en la orden del día y antes de incluso del coronavirus nosotros también teníamos implantado temas de teletrabajo. Y bueno, por estas razones pues yo creo que el valor de las prácticas es muy importante. También porque también hay contras que pueden tener en otras empresas o demás, que igual pues pueden utilizar tecnologías obsoletas, porque al fin y al cabo, pues la gente que está en prácticas también es importante la duración que tienen. Si es una duración muy corta, al fin y al cabo no va a poder formarse mucho porque, y al fin y al cabo, pues también le vas a tener que dar cosas que no requieran mucha formación, entre comillas, para que te ayude, digamos, porque al fin y al cabo las empresas, aparte de formar a esas personas, pues también quieren que ayuden un poco a salir cosas de sus proyectos, ¿no? Y por tanto, al fin y al cabo, pues también puede ser que les den tareas un poco más, pues en tecnologías un poco más antiguas, que suelen ser más básicas en cuanto a la tecnología, que no utilizan muchos frameworks, porque bueno, dentro de este mundo, pues cada proyecto tiene sus frameworks, eso tiene una curva de aprendizaje. Realmente, pues es un mundo que no puedes quedarte estancado, que tienes que aprender siempre. Y por tanto, claro, al ser frameworks, pues igual en un mes no vas a poder conocer todo y pues al fin y al cabo pues la gente que está en práctica pues tiene que centrarse un poco más en cosas un poco más concretas para que no tengan ese problema. Entonces, pues depende de la duración, también es importante, cuanta más duración, pues más van a poder profundizar en las tecnologías que se van tocando y más, eh, más va a estar más feliz, digamos, en ese sentido, porque va a ver que las cosas le salen mejor. Luego también pues está el tema de las buenas prácticas y las malas prácticas, porque igual pues no se toman en serio ese tipo de cosas y no sé, pues o igual no tienen en cuenta la seguridad o cosas de este tipo. También hay algunos sitios que igual, como también suele haber que becas que igual tampoco son remuneradas, pues igual cogen gente para que hagan cosas que igual no tienen mucho que ver o que no tienen mucho trabajo, etcétera. Y por eso digo que también, por ejemplo, el tiempo es bastante importante porque considero que tener un tiempo adecuado es muy... Aparte de que le vas a poder dar, digamos, tareas más acordes para que pueda aprender, también pues eso, la persona va a poder formarse y también aprender, tener más experiencia, por lo que digo también de que tú siempre al final vas a entrar como prácticas al mundo laboral y vas a tener que familiarizarte un poco con los entornos más de trabajo. Y además, pues eso, que también pues que puede haber posibilidad de contratación. De hecho, yo, por ejemplo, no estuve dentro de Telefónica y las prácticas que hice, pues me quedé en la empresa y bueno, como es un mundo de desarrollo que al fin y al cabo
pues también a las empresas, si son buenos, les interesa quedárselos siempre que puedan, porque realmente, aparte de que los estás formando también, pues que también tengas talento y puedas retener el talento. Y nada más, yo creo que con esto ya he terminado. Ahora voy a ver si hay alguna pregunta para poder contestarla. De todas maneras, como he dicho antes, si dejáis mensajes y demás, yo podré contestarlas en cualquier momento y no tengo ningún problema. Y vale, visto que Génesis ha preguntado, voy a comentarlo porque no todo el mundo tiene acceso, porque creo que tienen que estar iniciada la sesión. Y Génesis me pregunta qué nivel tienen los alumnos cuando acceden a hacer sus prácticas. Bueno, la verdad es que es un poco variopinto, porque digamos que también hay gente que viene un poco más formada. No lo he comentado, pero bueno, por ejemplo, en mi equipo hay gente que viene de ciclos, hay gente que viene de universidad, he tenido de todo. Y en general suelen ser, sí que suelen necesitar bastante apoyo, sobre todo al principio, para que tengan conocimiento. Nosotros lo bueno que tenemos también es que también tenemos preparados charlas que vamos haciendo de vez en cuando y las tenemos grabadas. Y eso también es muy útil porque hablamos de todo lo técnico que tiene que ver con los proyectos. Y es una entrada muy buena que considero que es muy buena porque son vídeos que al final ya creo que tenemos hasta pues, casi 10 horas o alguna cosa así. Y con eso ya le das un poco se familiarizan un poco, pero bueno, siempre requieren un poco más de presencia, de que estés un poco ahí al tanto, de que les ayudes un poco. Pero bueno, ya una vez cuando ya cogen la marcha, yo creo que suele ser, cuando ya cogen un poco la marcha y ya se sienten un poco más sueltos, suele ser pues alrededor de las 3 semanas, porque normalmente la primera semana suele ser instalaciones, suele ser, digamos, aprendizaje y demás, y la segunda pues ya suelen tener muchas dudas y demás, pero bueno, a partir de la tercera yo creo que ya empiezan a ser un poco más autónomos y la verdad es que yo estoy contento con la gente que hemos tenido, tanto del Instituto Tecnológico como digamos, gente de becas y demás, y bueno, es un poco la entrada de esa gente. Y bueno, no veo ninguna consulta más. Así que nada, yo creo que voy a terminar por aquí. Muchas gracias por lo que habéis estado aquí y espero que haya sido de interés, que os haya sido útil y pues nada. Bueno, me han preguntado una cosita más. A ver, Dani Díaz me pregunta, ¿crees que los perfiles técnicos saldrán reforzados de esta crisis? ¿Les afectará menos que otras profesiones? Yo creo que sí, o sea, que reforzados sí, porque realmente el teletrabajo es una cosa que también se está instaurando un poco y además es que este mundo cada vez se necesitan más profesionales en este sentido. Entonces, ya no solo por la crisis, sino porque está en auge plenamente y al fin y al cabo, pues todas las empresas van a necesitar de gente que se dedique a esto. No solo ya, incluso es que por temas de ciberseguridad, pues también vas a tener que tener a alguien que esté encargado de eso, vas a tener que tener tus cosas en la nube, de hecho, pues eso, las empresas ahora empiezan a estar más conectadas tecnológicamente porque no le ha quedado más remedio y al fin y al cabo, pues tienen que contratar servicios online. Estos servicios al final te provoca que tengas que tener más gente que se desarrolle en este tipo de servicios. Es decir, digamos, una rueda que se va consumiendo y que al fin y al cabo pues, va a implicar que en nuestro sector yo creo que haya más profesionales que se necesiten en este sentido. ¿Y les afectará menos que otras profesiones? Pues sí, por eso, porque realmente va a haber más necesidad y ya es difícil encontrar a la gente, pues cuando más gente se vaya uniendo un poco a la ola, aunque es cierto que sí que igual, pues las pymes igual tienen un poco más problemas, igual intentan no tener tantos gastos y cosas así, pero al fin y al cabo yo creo que va a salir reforzado en este sentido. Mm, A ver, me dice Esteban Izaguirre, yo soy alumno del Instituto Tecnológico de Telefónica y acabo de terminar el primer curso. Me interesaría hacer las prácticas en Nivel Patch. Yo creo que en Nivel Patch está muy bien que se hagan las prácticas allí, por eso, por el tema de la metodología, un poco todo lo que he explicado en esta charla, y creo que es bastante útil porque, bueno, hacemos las cosas como realmente creo que se deben de hacer. Entonces, una empresa grande en general suelen tener estas buenas prácticas y en principio yo creo que cualquiera te podría venir, pero vamos, yo creo que es una buena opción y de hecho, pues eso, los dos alumnos que hemos podido tener del Instituto Tecnológico de Telefónica han estado agradecidos en todo lo que han aprendido y les ha gustado bastante la experiencia. Y yo creo que lo recomiendan, vamos.
Mm, Vale, me dice, no sé muy bien, Esteban también, no sé muy bien cómo va a ir el tema. ¿Puedo pedir a ITT que me interesaría que las prácticas sean en patch? Yo entiendo que sí. Creo que Genesis ha puesto también un correo electrónico para que imagino que cuando se pone en contacto y demás para lo que es la organización de las prácticas, ahí la verdad es que estoy un poco más perdido porque, bueno, no soy yo quien las organiza, pero creo que sí. Yo ahora mismo estoy en Valencia y, bueno, esto depende un poco también de las localizaciones y todo el rollo. Pero bueno, también se pueden ver y también yo lo puedo comentar también. Y vale, esto es una respuesta de Génesis, por lo tanto yo creo que ya no veo nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, os voy a dejar si queréis un minutillo y si no, pues lo dejo por aquí. Vale, yo creo que no veo ninguna pregunta más. Nada más, al final lo he hecho más extenso de lo que yo quería, al final me pongo a hablar y demás. Pero vamos, muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Como digo, espero que haya sido útil y nada, que vaya todo bien, que las familias estén muy bien y que no haya ningún problema. Y muchas gracias a todos. Un saludo.